Good morning. We're here today to present the work of Andrea Rașoceanu, who holds a PhD in philology from the Center of Excellence in Image Studies in Bucharest, and she has published 4 books on literary criticism and theory. Her work in prose and short stories began in 1999. She's the author of two novels which were both nominated for and awarded some of the most important Romanian prizes for fiction. In 2018, she published An Unknown Form of Life, which was nominated for various literary awards in Romania and finally awarded the Romanian Writers' Union Prize. And she also received the Atheneum Prize and the Atheneum Magazine Prize for Fiction. Fragments from the novel have been translated into 4 languages. Her second novel, which is the one that she's here to present, The Wind, Spirit and Breath, was published in 2020 and won the Romanian Writers' Union Prize for Fiction and the Romanian Academy Award for Fiction, as well as other prizes. It was shortlisted for the European Union Prize for Fiction, and it has been published in Spanish by Editorial Confluencias in 2022, and also in the Bulgarian language. The novel is about the disappearance of an illegal migrant in the last decade of Romanian communism and about the consequences of trauma and the absence of parental love. Rașoceanu is also here to present Bucharest de Mircea Eliade, Elementos de Geografía Literaria, which explores Bucharest mythology in Mircea Eliade's prose, the image of the city captured in its double dimension, the capital crossed by the signs of modernity, as the realist psychological novels, and almost a patriarchal city reminiscent of the Belle Epoque. Welcome to Complutense to Andrea Rașoceanu. Nuestro segundo ponente es Alba Diz Villanueva, que es profesora ayudante doctora del Departamento de Estudios Románicos, Italianos, Franceses y Traducción de la Universidad Complutense. Es doctora en estudios literarios por esta institución y su investigación se desarrolla en el ámbito de la crítica literaria, la literatura rumana e hispanoamericana, así como en las relaciones entre literatura y espacio urbano. Ha publicado varios libros y artículos en revistas científicas, capítulos en monografías y sus libros más importantes son El espacio urbano en la narrativa de Mircea Cărtărescu, de la historia a la metáfora, en Tirant lo Blanc en el año 2022, y Bucarest en la narrativa de Mircea Cărtărescu, Lecturas de una ciudad. Ha participado en varios proyectos de investigación financiados por organismos públicos y privados y es miembro del grupo de investigación complutense Viajar por la ciudad, representaciones literarias y artísticas del espacio urbano y poéticas de la modernidad. Contamos también en esta mesa con la presencia de María Florea Pop, directora del Instituto Cultural Rumano de Madrid desde 2018, y durante el 2019-2020 fue presidenta del clúster EUNIC España, coordinando la actividad conjunta de los institutos de cultura europeos acreditados en Madrid. Es traductora literaria del rumano al italiano y ha publicado varios libros en traducción, escrito artículos y editado publicaciones en Italia, Rumanía y España, participando en múltiples actividades de promoción de la literatura y cultura rumanas. Muchas gracias a las 3 por estar hoy en la Complutense y bienvenidas a este acto bilingüe. Comenzamos con la doctora Alba Diz Villanueva. Por haber organizado este acto en el que tenemos el placer de poder contar con una crítica literaria de gran altura como es Andrea Rașoceanu y también una gran novelista. Yo, creo que su presentación ya ha sido bastante completa y poco más queda que decir, pero bueno, voy a intentar, digamos, dar mi visión desde esa otra parte, no de la autora, sino obviamente de la crítica. Primero voy a comenzar hablando de su obra crítica para luego pasar a su novela, centrándome siempre en la imagen de la ciudad
de Bucarest. Bueno, este libro, como bien ha explicado ya su autora, propone una aproximación desde la geografía literaria a la representación que de Bucarest ofrece el escritor Mircea Eliade. Ya como bien ha explicado la autora, no es su primera aproximación a la obra del escritor rumano, pero en esta ocasión pues, propone, digamos, un paseo, podríamos decir, más amplio, que en el caso anterior pues, abarca un mayor número de obras de Eliade y también una geografía más extensa. No se va a circunscribir ya a ese espacio, ¿no? A esa calle de Montouleas que mencionaba antes la autora, sino que va a ampliar esa geografía. En los primeros capítulos del libro, la autora hace una aproximación bastante completa a distintas disciplinas, conceptos, proyectos que se han ido desarrollando en torno al análisis del espacio urbano en la literatura, en la geografía literaria, ¿no? Pues, la geocrítica, la geopoética, los proyectos de atlas literarios, interactivos de distintos investigadores que van a constituir además a su vez pues, digamos, el marco teórico en el que la autora va a desarrollar su investigación, y en los siguientes capítulos pues, ella, ¿no? se adentra en lo que es el análisis de Bucarest, de Eliade, y va a ir, ¿no? desgranando las distintas capas que lo conforman. ¿No? O sea, se trata, va a ir, digamos, siguiendo los recorridos de los personajes por ese Bucarest, unos recorridos que comprenden unos medios sociales diversos, ¿no? que van pues, desde el centro urbano, con pues, esos espacios, digamos, de las élites intelectuales y literarias, los cafés, etcétera, hacia la periferia, de otras zonas industriales, y que abarca también pues, diversos tiempos, lo ha dicho la autora, en ese palimpsesto en el que se pueden ir leyendo distintas épocas de Bucarest, reminiscencias de la Belle Époque y ya ciertos signos que anuncian la modernidad, y bueno, va a recorrer toda una serie de espacios que van siempre a pendular entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo interior y lo exterior, entre lo individual y lo colectivo, entre lo histórico también y lo imaginario. En primer lugar, pues, la autora va a tender a esa geografía objetiva, ¿no? que viene dada por los vínculos entre la geografía real y la geografía literaria, o sea, el espacio literario más marcado en el caso de las novelas psicológico-realistas y menos en el de la prosa fantástica, como bien ha explicado, donde digamos que la transfiguración de los lugares públicos y privados que toma como base pues, va a ser mucho más, va a ser en algunos casos incluso radical, debido en parte o en muchas ocasiones al filtro de la nostalgia y el filtro de la emoción que viene dado por la distancia que es geográfica y temporal, puesto que Eliade muchas de sus obras las va a escribir desde el exilio, años después de haber abandonado ese Bucarest, ¿no? Luego pues, habla también o reconoce una geografía vivida, una geografía interior, personal, afectiva, en tanto que muchos de los lugares que aparecen en las obras de Eliade son también espacios de su propia biografía, la dimensión mítico-simbólica también de algunos de esos lugares, que no me voy a detener porque lo ha explicado ya directamente de ella. Entonces va, digamos, desgranando las distintas capas, los distintos niveles que conforman ese Bucarest tan complejo de las novelas y de los relatos cortos de Eliade. Además, bueno, ya no lo he dicho, pero la obra contiene toda una serie de mapas donde se pueden seguir
los recorridos de esos personajes por Bucarest y también algunos de los escenarios más frecuentes, ¿no? Que además en algunos casos aparecen ilustrados por fotografías que aparecen incluidas en la obra. Y bueno, si los estudios críticos de la autora, que como ya he anunciado no se limitan solamente a este libro, sino que en la misma línea ha publicado otros, que todavía pues, no tenemos la suerte de poder leerlos en español, pero espero que con el tiempo sea posible, porque verdaderamente son obras, yo que me dedico justamente al análisis del espacio urbano, considero que son obras muy importantes, muy sugerentes, ¿no? Sobre todo para todo aquel que se dedique a la literatura rumana. Pues si estas obras suponen un avance significativo, ¿no? en el análisis de las representaciones literarias de Bucarest y también en la puesta en relieve del papel cada vez más importante que tiene Bucarest en el mapa de las grandes ciudades literarias, pues su novela, ¿no? Contribuye directamente a ello, porque bueno, en ella digamos que transciende, ¿no? Todo ese, sobre todo el interés de Răsuceanu, toda esa pasión por su ciudad natal, ¿no? Se deja ver en la novela, y también el profundo conocimiento que tiene de su historia, ¿no? Ya esta ciudad estaba presente en la novela que precede a esta, ¿no? Porque esta novela forma parte de una trilogía que pretende ser completada. Ya este sería el segundo tomo. El primero también tenía a Bucarest como un espacio privilegiado, y en este pues nos lo volvemos a encontrar. Y es curioso cómo, utilizando de alguna manera el método, ¿no? Que se propone y las herramientas que se proponen en su obra crítica, podemos acercarnos y leer, ¿no? Con esos mismos métodos el Bucarest de Andrea, ¿no? que aparece en su obra. Y bueno, no voy a detenerme en un análisis pues, muy profundo por falta de tiempo, pero sí me gustaría dar algunas claves del Bucarest el viento, el espíritu, el aliento, ¿no? En primer lugar, podemos reconocer también aquí una geografía objetiva, en el sentido de que la autora incorpora, ¿no? al universo literario lugares que son perfectamente reconocibles dentro del mapa de Bucarest, o al menos, si no en el mapa actual, al menos en el mapa de la principal etapa recreada en él, que es, como bien ha dicho, la comunista. Pero además la autora nos introduce de lleno en esa atmósfera, dando pues, cuenta de las transformaciones que la ciudad va sufriendo en este periodo, pero también pues, de toda la coyuntura, ¿no? social y política de ese momento, pues, la carencia de determinados alimentos, las colas de racionamiento, el mercado negro, también la omnipresencia, ¿no? y la intimidación de la policía secreta, de la seguridad, las estrictas políticas también de planificación familiar y control de la natalidad, ¿no? Como por ejemplo la prohibición de la venta de anticonceptivos o de la prohibición del aborto, que va a llevar justamente a una de las protagonistas de la novela a practicar un aborto ilegal. Y bueno, pues en todas estas circunstancias que la autora recrea con mucho detalle en su obra, pues la vida se vuelve en muchos casos insoportable, y lleva pues a uno de los personajes que aparece únicamente nombrado por su inicial G, a intentar huir de esa realidad, cruzar a nado el Danubio y, bueno, sin éxito, porque muere, ¿no? Entonces, la novela lo que va a recrear es el trauma que este hecho va a dejar en su familia, y en cómo Yolanda, ¿no? su mujer, y sus dos hijos van a tener que convivir con esa ausencia, ¿no? Pero, bueno, como ha dicho ya la autora, Bucarest es otro protagonista más en esta obra, pero comparte también el protagonismo con otro espacio, cuyo nombre completo no conocemos porque aparece designado solamente con su inicial, que es C,
Bueno, entre ambos espacios pues, se va a producir un diálogo constante, ¿no? Porque la distancia, digamos que en el plano objetivo existe entre ambos espacios, una distancia que es geográfica pero también es temporal, porque C va a ser el espacio en que transcurre pues, la infancia y la adolescencia de este personaje, de Yolanda, mientras que Bucarest es el espacio en el que va a transcurrir digamos, en su edad adulta. En el plano subjetivo, esta distancia de alguna manera se neutraliza, porque digamos que ese espacio de C va a aflorar, ¿no? En determinados momentos, en determinados paseos que la protagonista va a realizar por Bucarest. O sea, C va a estar siempre presente en Bucarest, va a aflorar también a través de los recuerdos. Y eso muchas veces gracias a estímulos sensoriales, ¿no? También en el caso de esta novela, como sucedía en el caso de las obras de Eliade, se puede hablar de una geografía sensorial, tal como ha hablado también la autora. Se trata bueno, pues también de espacios que en principio son opuestos. C y Bucarest es una ciudad, pues es una localidad pequeña, rural. Bucarest es una gran metrópoli, pero también se van a asemejar en ciertos aspectos, y es porque ambos van a ser ambiguos, ¿no? Se van a asemejar por el hecho de que la protagonista no va a llegar a concebir ninguno de los dos como un espacio propio, ¿no? Como un verdadero hogar a pesar de sus intentos. En C es donde se encuentra la casa, ese refugio donde sus padres adoptivos la acogen, pero en esta localidad siempre va a ser como la huérfana. Y en Bucarest, pues finalmente, debido a todos esos traumas y a esa ausencia, tampoco va a conseguir hacerse un verdadero lugar la protagonista, y va recluyéndose cada vez más en su vivienda. También en el caso de la novela de Rasuscano, como ya he adelantado, podemos reconocer, ¿no? Esa geografía interior, esa geografía personal, ¿no? En el sentido de que en gran medida la ciudad que ella recrea aquí pues, también va a ser autobiográfica. Y también en su caso, aunque bueno, me gustaría detenerme mucho más en esto, pero no hay posibilidad, se puede hablar también de una geografía, de una dimensión mítico-simbólica, ¿no? Porque también en ese Bucarest recreado va a haber una serie de elementos, una serie de símbolos que van a determinar en gran medida la configuración del espacio, ¿no? Por ejemplo, el viento, omnipresente en la novela desde el propio título, o también el agua, ¿no? Que va a participar pues, de ciertos rituales y de ciertos acontecimientos fundamentales en la novela, como ese ahogamiento que se produce en aguas del Danubio, determinados baños, etc., ¿no? Bueno, habría muchísimo más que decir, tanto de Bucarest como en general de la novela de Andrea Rasuscano, pero bueno, me voy a detener aquí, animándoos a que la leáis la novela, y a que leáis también, si os interesa este tema, su obra crítica, porque es muy sugerente. Gracias. Aquí en España, en el marco de un gran evento dedicado al libro. Yo no voy a entrar en temas de teoría o de crítica literaria, sino me gustaría aportar el punto de vista de la institución y el punto de vista del lector, retomando de alguna manera los temas que se han tratado aquí. Desde el punto de vista de la institución, nos alegra muchísimo de que una autora pueda penetrar en el mercado español, porque sabemos lo difícil que es poder conjugar una relación tan complicada entre un traductor literario y una editorial en el extranjero,
y si no se da el trinomio bueno, pues muchísimos autores se quedan fuera y eso es un pecado porque es verdad que los autores hacen la literatura nacional, pero como decía Saramago, los traductores hacen la literatura universal. Así que la suerte de que un autor encuentre su traductor es muy, muy importante. Y creo que más allá de eso, porque se traduce muchísimo de la literatura rumana, de las novelas, el teatro, la poesía, muchísimo, es muy difícil encontrar libros de teoría o de crítica literaria. Así que tiene aún más mérito poder acompañar ahora dos libros de las autoras de su muy frágil equilibrio entre la faceta de crítica literaria y de autora, y tener la suerte de tener por lo menos uno de estos libros de crítica literaria también en español. Hay una cara muy diferente de la literatura y de la historia de la literatura, de la crítica literaria rumana en Rumanía y de lo que se puede ver en España, porque solamente algunos de los autores pueden penetrar al mercado hispanohablante o el mercado internacional. Hay muchísimos autores en vida que hacen parte del canon literario rumano, que muchísimos rumanos los reconocen, los leen, o por lo menos saben algo de la obra de estos autores, pero que no se sabe nada de la obra de los cuales no se sabe nada en el extranjero porque no tienen traducciones o tienen pocas traducciones. Se ha traducido mucho de los clásicos, de la generación de los 60-70, de la generación de los 80, de mucha característica que no estaba antes. Y recientemente creo que es gracias también al hecho de que hay traductores jóvenes a los cuales se interesa la literatura actual, que es muy diferente de la literatura clásica o de la literatura de otras generaciones de autores, que se pueda tener en español autores como Andrea Resuchano, que es un caso muy raro desde el punto de vista del lector, hablo ahora, porque tiene un estilo literario que va de alguna manera en contratendencia con la literatura actual. Es un estilo muy elaborado, muy cuidado, con frases muy amplias, llenas de metáforas y de sugerencias. No es la literatura de tipo periodístico o lo que nos esperaríamos de los autores actuales. Así que creo que se parece mucho más en eso a autores de las generaciones literarias anteriores, como por lo menos de los autores rumanos. Eso es desde el punto de vista de la construcción narrativa, por decirlo así. Y ha tenido la suerte de encontrar al traductor, que es un español, un abogado español que se ha enamorado de la lengua y de la cultura rumana y ha traducido ya varias obras y tiene una selección que incluye otros autores respecto a los que se solían traducir en los últimos años, lo que nos ha alegrado muchísimo porque desde una estadística reciente que hemos hecho, una base de datos, hemos visto que hay más de 200 autores rumanos traducidos al español, muchos de esos con varias obras, muchísimos de los clásicos, pero el papel fundamental lo tiene la literatura actual, así que hay muy buena presencia de la literatura rumana contemporánea en español. Y
que quería detenerme más sobre este hecho de la traducción para animaros, si hay estudiantes rumanos de aquí de la Complutense, y si puede entrar en los planes de formación de carrera futura. Eso es un territorio que siempre necesita fuerzas nuevas y miradas diferentes a la literatura romana, porque si hablamos en términos de canon literario, en el extranjero es verdad que es un tema muy complicado, pero muchas veces lo vemos que en el extranjero los traductores son parte muy importante de la formación de este canon literario, porque se elige con el corazón, es un trabajo, es un oficio, pero es también un acto de amor. Y para elegir una obra tienes que amarla profundamente. Creo que es el traductor es el lector más cercano a la obra y al taller del autor, el que recrea de verdad esta obra y es un coautor de la edición en idioma que traduce. Así que hay becas para traductores, hay programas de apoyo a la traducción, a la edición, y lo digo por los que saben el rumano, que quieren aprenderlo, que quieren emprender un camino en esta dirección. Hay una literatura muy, muy rica y muchas oportunidades para poder encontrar un camino en la dirección de la traducción literaria. No quería alejarme del tema, pero sí que me gustaba dar una mirada panorámica de lo que ocurre en la literatura rumana y con la literatura rumana en traducción, para poner el foco en el mérito que tiene poder disfrutar de las obras del autor Andrea Rosicano, una de las voces más prestigiosas en la literatura rumana actual en español, y además con dos libros que se complementan muy bien. Desde el punto de vista del lector, creo que su novela tiene un doble papel. Es decir, puedes muy bien ver la construcción, el palimpsesto del que hablaba Andrea y el esqueleto. Puedes ver cómo, yo lo veo más, cuando lo leo más como un árbol muy casi secular, porque tiene muchísimos ramos, y desde cada ramo pues sale otro ramo más fino, más suave. Así que esta geografía del cual se ha hablado muchísimo en términos mucho más apropiados, yo la veo desde el punto de vista del lector como una geografía interiorizada de cada uno. Es una geografía muy sentimental, muy espiritual, y hay una lectura espiritual de la novela desde el título, porque el título mismo, el viento, el aliento, el espíritu, son tres seres, tres facetas del rúa, del término inicial del cual se ha desarrollado el concepto del libro. Entonces hay una fuerza motriz, una fuerza casi divina que nos lleva a una visión panorámica de los hechos humanos. Es como que el lector está en un gran teatro y ve todos estos seres, todos esos personajes que actúan
que viven unas vidas muy dramáticas, porque casi todos los personajes son personajes dramáticos, marcados por traumas que les vienen de generaciones y generaciones. Es un tema recurrente de la ausencia del trauma, que se puede ver en muchas, con mucho sentido en el psicoanálisis. Así que esta visión, esta construcción del libro como un teatro humano, de la condición humana, nos lleva en una posición mucho más alta, y vemos desde esta posición el panorama total de todas estas geografías de la interior, de la geografía del centro de la ciudad, de otro pueblo más pequeñito que no se nombra y que tiene vidas en varias épocas. Y vemos que en el mismo sitio se pueblan con seres que siguen con una condición trágica, como si el lugar imprime esta dramaticidad, este cargo y esta tensión en las personas que vienen en generaciones humanas diferentes. Así que una lectura diferente sería justamente esta del encuentro entre el espiritual y la realidad, la actualidad de la época de la cual se habla en las tres partes de la novela, porque son tres partes con tres voces diferentes y tres épocas, cada una con sus miedos, sueños y hechos históricos. Se puede aprender muchísimo sobre, o por lo menos incitar a la lectura de libros sobre la historia de Rumanía, porque los hechos atraviesan 2 siglos de historia de Rumanía. Sí que en este continuo enlazamiento entre historia y el mundo imaginario, la ficción. Pero creo que para un lector español es muy importante leer un libro de este tipo, porque se aprende sobre la historia de Rumanía, sobre temas que han marcado la historia reciente, y no desde un punto de vista frío, sino cargado de toda la emotividad de un producto, por decirlo así, de esta sociedad, de estas generaciones que han poblado los espacios de los cuales hablamos. Pues solamente eso. I'm very happy and very honored to be here to speak about the two books which came out this December at Editorial Confluencias, and which are, I think, my most successful books, and the books that won the most awards, also in the fiction part of my work and the scientific one. I chose a theme for today which refers to Bucharest as an object of research and as an object of fiction, because this is the double nature of my course, also of my academic course and the course of a writer of fiction. I started with an interest in the city and its potential to become literature, but also with an interest on its history and also geography. My first book is called Cele două Muntulese. The Romanian public, I think, knows what I'm talking about. Muntulasa Street is one of the most famous streets in Romanian literature. It is also present in the title of the most famous short story by Mircea Eliade. And it is, I think, at the center of the
urban mythology which he created by his fictional work, novels and fantastic short stories. So I was very interested in this particular street in Bucharest, and I started a PhD trying to come up with a micro-history, if you want, a short history of this street, as it evolved through different centuries, from the beginning of the Bucharest Mahala, Mutulasa, at the beginning of the 18th century, in 1734, when the church was, the Mutulasa church was built, until nowadays. So practically I went into the archives in Bucharest and tried to come up with documents and manuscripts to find out everything about this particular street in Bucharest. And I found a lot of things, but also I realized that were so many gaps, so many blanks to be filled in that I could not do by scientific means, instruments. So this is how my fictional work started. When I started to write about these characters related to Mutulasa Street and Mutulasa Church, that I could not find in the documents with as many details as I wanted to know about them. The second part of my doctoral thesis was the course of this street in Mircea Eliade's fiction. So I tried to explain how a real, a geographical and objective place and street, which you can identify on a Bucharest map or a Bucharest plan, turns into literature. What changes? Is it the same? It is not the same? What does the author and the narrator of the short story think about this place? So I will not get into details, but I think it was necessary to explain how everything started for me, because I think this book of mine is not part of the geocritic or the literary theory area of my research. It is something different. So after that, I went on with a Center of Excellence in Image Studies, which Professor Varela reminded earlier. And I was very interested in the way the geocritics developed. Everything was at the very beginning in Romania. Nobody wrote any studies on literary geography. So I think I was a kind of a pioneer which brought this method into our research field. And I started working on Bucharest of Mircea Eliade and trying to explore what the Romanian critics call Mircea Eliade's urban mythology, which I think it is the most powerful in our literature. He says that Mutulasa Street is at the very core, at the very heart, with an expression of the French geographer Julien Gracq, if you want, at the very heart of the city of his city. And that this place is a mythical one, not a real one, and that this mythology, this urban mythology, is more important than the real mythology. Than the real geography and the real history of this place he was born in, Mutulasa Street. So this is how everything started for me. Then I tried to speak in Mircea Eliade's Bucharest also about a city that fewer critics, I think, which wrote about Mircea Eliade's fiction considered, and that is the Bucharest of modernity. And a violent Bucharest, Bucharest of the 30s, of the interwar period, which was something very different from the vision he had on the city in his short stories, which are mainly fantastic fiction. And that was, I think, the most important part of my research, because it was something rather new.
And so this was my postdoctoral, thesis, Bucharest and Bulgaria. But while I was writing all these books, there are 4 books of geocritics. There is also a dictionary of literary places, which I wrote with one of my colleagues, Corina Ciocărlie, which is also a professor in Luxembourg. I realized that I hadn't written about my own Bucharest, which was growing more powerful, stronger and stronger in my imagination. And then I continued to write at an unknown form of life, which I began during my doctoral thesis about Montulasa Street. And that was when I realized that I could not see the city as, I don't know, an outsider anymore, as normal people do, but I only saw it with all the information I had already gathered about it. It was like a palimpsest, like with a term which the geocritics use. It was like a spatio-temporal object, which had also horizontal and a vertical organization in layers. So I realized that every time I looked at a place in Bucharest, I saw all its history. I knew the most important things which took place there. I knew how the urban landscape had changed, and that was very important for me because I was interested in writing in a non-form of life about the Bucharest of the 18th century, with the beginning of the Montulasa, Mahala and Montulasa Street, about the Bucharest of La Belle Époque at the beginning of the 20th century, and a contemporary Bucharest, which was a very personal, which was my own Bucharest, the Bucharest of my childhood. The novel that you have here, El Viento, El Espíritu, El Aliento, is, I think, the novel which has at its core the image of the Bucharest of the last communist decade, of the last decade of the Romanian communism. And it is also the Bucharest of my childhood. I was very often asked by the critics and the literary journalists how I could write in such detail about this city that I only knew until I was 10, because the Romanian Revolution took place in 1989 and I was 10 years old back then. And I said that I think the most powerful image a writer has about his city, the city he was born in, is the one in his childhood, when the perception is exaggerated, is stronger than in the adult life. So I tried to write about this Bucharest and to place it at the center of my novel. Some say it is almost a character in the novel. I think it's one of the major themes of the novel, and that you cannot understand the wind, the breath, the spirit without having this perspective on a communist Bucharest as I had it. I think the image is is mainly a very dim one, a very dark one, because those were the worst years of the Romanian communism, and that was, of course, very important for the way the urban landscape, the city changed its face according to what happened in the political, with the political and social aspects. And that was very important for me. I tried to make it an instrument to make the reader understand the reality and the world I lived in until I was 10 years old, by using this image of the city, making it a multi-sensorial, if you want, landscape, using auditive, sensorial instruments to make the reader be in that world, feel it,
and see the city as it was. It was very important for me to leave this image of the city for those who are to come. So I think that it was something very natural in the way things went for me, from this image of the city as an object of my research to an object of my fiction. And if I am correct, I think that everything started with my own Bucharest and then turned to my research studies, and also to the novels that you have in front of you. Well, at least one of them. Well, thank you very much.